Hay lugares que salen en las películas y luego está Ozuna, donde parece que la película eres tú. Llegué al centro pensando que iba a grabar un video normal, pero cada calle me obliga a parar. Las puertas antiguas, los balcones, el silencio raro que tiene este lugar, como si el tiempo aquí caminara más lento que en el resto de España. Y cuanto más avanzaba, más entendía por qué la gente que viene una vez siempre quiere volver. Porque Ozuna no necesita llamar la atención, no grita, no presume, simplemente aparece y te deja pensando. ¿Cómo es posible que este lugar no sea famoso en todo el mundo? Y créeme, cuando estás aquí en persona, el video jamás le hace justicia. Bienvenidos a Ozuna Sevilla. Bueno, gente, bienvenidos a otro videito más desde aquí, de esta ciudad maravillosa de Ozuna, justamente en la provincia de Sevilla, aquí en España, gente. Y vamos a arrancar justamente con esto que está a mis espaldas, gente. Algo maravilloso que podemos encontrar en estas ciudades escondidas en la Sierra Sur de España, gente. Así que acompáñame a todo este recorrido que voy a estar dando justamente por acá, por el centro de Ozuna, gente. Así que vamos con el video, gente. Vamos, acompáñenme. Bueno, gente, y esto es Ozuna y podemos ver una de sus calles principales. Y aquí hay es como una plaza donde ahí se pueden ver, hay unas mesas, hay sillas. Es parte de un restaurante, si no me equivoco. Lo han utilizado, pero sí es una plaza. Vean qué bonita, y podemos ver, ahí está, las Cibeles. Ahí tiene sus paraguas y todo. Bien equipado, ¿eh? Seguramente es un punto de encuentro, ¿no? Para las personas turistas locales que vienen días de semana, fin de semana a este lugar, ¿verdad? Y hay bastante concentración de negocios en este lado. También por ahí hay más restaurantes y todo eso. Bueno, así que está bien equipado Ozuna, realmente. Me ha encantado, o sea, un lugar bonito, un lugar perfecto realmente para, pues, venir a vivir, gente. Muy, muy lindo, ¿eh? Vamos a seguir caminando por el otro lado también para seguirles mostrando esta espectacular ciudad de Sevilla, gente, Ozuna. Pero por ahora voy a mostrarles, o quiero mostrarles realmente, la parte de arriba del centro de aquí de Ozuna. Dicen que es muy bonito, ¿eh? Así que voy para allá. Voy a mostrarles también, hay bastante concentración de restaurantes, negocios de esta ciudad. Así que voy para allá para mostrarles, para que ustedes conozcan un poco más de esta maravillosa ciudad Ozuna, gente. Bueno, me llega a este lugar porque sus calles empedradas, muy bonito, ¿eh? Voy a seguir caminando por este lugar para seguirles mostrando, ¿no? Y que puedan ustedes conocer estas maravillas que tiene, ¿no? Este pueblo encantador. Vamos a seguir caminando por allá. Y vi unas fachadas que me encantó, la verdad, en las entradas de los edificios. O sea, tiene una fachada súper antigua. Ahí adelantito hay una, se la voy a mostrar. De verdad que se ve esa antigüedad. Y vean, así como pueden ver, aquí hay otra iglesia justamente, así como les mencioné. Hay bastantes iglesias en este pueblo realmente, ¿no? Vamos a mostrarle así rapidito. Ahí está parroquia de Nuestra Señora de Victoria. ¿Ah? Bonita. Bueno, hicimos por este lugar. Lo que les mencioné es la fachada de ese edificio. Se empezó a reformar este edificio para la instalación de la audiencia de lo criminal el 12 de octubre de 1882. Vamos a ver si podemos acceder un poco. Bueno, ahí está el Coto de las Canteras. Saludos a nuestra buena amiga ahí, Francisca Lobo, del Coto de las Canteras también. Y bueno, por aquí pues algunas imágenes ahí de teatro y algunas otras cosas. Y vean la piedra ahí, tu lado. Qué espectacular, gente, este edificio. Vamos a enfocar para allá, vamos a mostrarles la forma de la fachada, ¿no? La arquitectura que tiene, pues única en su clase, ¿no? Y así puedes encontrar bastantes edificios realmente aquí en Ozuna. ¿Por qué? Porque realmente pues conservan bastante la antigüedad, ¿no? Como les digo, desde ese tiempo del Imperio Romano. Escuchen, justamente las campanas de la iglesia están sonando. Ok, bueno, y los dejo, se vende, por si alguien quiere llamar, ¿ve? Ahí está, se vende esta casa, está bonita, número 97, por si alguno de ustedes que están viendo pues se interesan y pues quieran comprarlo, ¿no? Vamos a continuar por aquí, seguimos
seguimos recorriendo las calles. Bueno, gente, y me he movilizado justamente aquí a una de las calles principales de Osuna, que se llama la calle San Pedro. Y según medios de comunicación y revistas, es la calle más bonita de Europa. Aunque no existe un documento, ¿verdad?, que certifique realmente que esta es la calle más bonita de Europa. Sí, en revistas y medios de comunicación dicen que esta es la calle más bonita de Europa, gente. Así que les quería mostrar por aquí. Voy a estar haciendo un pequeño recorrido por este lugar para mostrarles estas maravillosas y bonitas calles que tiene Osuna, gente. Bueno, y de igual manera sí se ve que es una calle bonita porque tiene una fachada, gente, espectacular. O sea, a mí me ha dejado fascinado realmente lo bonito que es esta calle. Así que voy a estarles mostrando por aquí a ver qué lo podemos encontrar. Esta calle que es muy mencionada, la calle San Pedro, gente. Y bueno, realmente con mis propios ojos la estoy viendo en este momento y sí, se ve la calle más bonita de Europa, gente. Bueno, gente, recordemos que en toda Europa, y no solamente en toda Europa, realmente en todo el mundo hay calles bonitas, ¿verdad? Pero esta, gente, por eso es que las revistas o medios de comunicación, pues, la catalogan, ¿verdad?, como la calle más bonita de Europa. Es que la verdad que sí, gente, vale la pena. La verdad que está muy bonita. Yo lo estoy viendo ahorita en ese momento. Con mis propios ojos se los digo y vean, espectacular toda esta calle, es súper larga y la verdad que bien bonita, gente, y tiene unos balcones, la fachada, el diseño. Por ejemplo, vean las columnas, es espectacular, vean esto. No, esto es una maravilla, gente. Así que vean, y toda la calle completa, toda la calle San Pedro hasta allá arriba, tiene una fachada realmente espectacular, gente. Bueno, gente, aunque no hay nada oficial, ¿verdad? Pero según revistas y medios de comunicación, dicen que esta es la calle más bonita de toda Europa, según la UNESCO, gente. Así que la verdad que vale la pena, muy linda y maravillosa. Bueno, gente, que espectacular la fachada, ¿no? Se dan cuenta. Y bueno, las estatuas que tiene allá, justamente arriba, es como están al lado de una torre y justamente arriba hay una pequeña estatuilla. Ahí podemos ver, vean, no sé qué será ahí. Tiene unas letras ahí, pero no logro distinguir qué idioma será. Algún intérprete por ahí. Pero bueno, lo que es la fachada es imponente, gente. Exagerado. Ah, bueno, ahí está, es la silla del Cabildo Colegial, las imágenes de Giralda, Santa Justa, Santa Rufina y los jarrones de Azucena, símbolos catedralicios sevillanos. Y para, si quieren seguir leyendo, ahí hay más y más información en el código de barra. Espectacular, gente, ¿sí o no? Vamos a seguir recorriendo este pueblo maravilloso que me ha dejado maravillado, gente. La verdad que es espectacular. Por ejemplo, vean aquí que está a mis espaldas. Hermosa estructura, blanca, amarillo, esos colores que le dan ese toque pleno, Vamos a ver, qué lindo y espectacular, gente. Solo vean, quiero grabarles esa entrada. Dice que es el Palacio del Marqués de La Gomera, del siglo, XVIII, del siglo XVIII, vean. Solo vean la entrada, esas bases, esa estructura. Qué bonito, realmente. Y se escucha una música al fondo, hay como un evento, algo así. Pero bueno, ahí está. Imponente. De arriba creo que hay un escudo ahí, no sé si es el de España, pero está hermoso, bonita las bases que le han puesto a este edificio. Vamos a entrar, a ver si entramos un poco ahí para mostrarles así rapidito. Hola. Hay una boda ahí a la derecha. Hay una boda, ok. Vamos a mostrar por aquí nada más. Está diciendo la señora que hay una boda ahí. Entrar aquí nomás la entrada. Muy bonito este lugar. Bueno, seguimos recorriendo entonces por acá. Adiós. Vamos a seguir recorriendo este bonito pueblo, gente. Vamos a ver si nos vamos a irnos por la calle principal mejor. Vamos, gente, acompáñame. Hay que caminar aquí. Hay que caminar y este sol, esta temperatura está con todo, sin mentirles, ahorita hay como 30 grados centígrados, ¿no? Pero bueno, eso era lo que queríamos realmente, ¿no? Queríamos calor porque realmente ya estábamos ya hasta la coronilla. Mucho hielo, mucho frío, temperaturas bajo cero, gente. Así que no, es mejor venir a recibir un poco de sol por aquí, ¿no? Así que, bueno, pero de igual manera el sol te agobia. Pero vamos, gente, no me paren bola, hombre. Vámonos. Negocio por ahí. Y aquí está la calle principal. Más negocio por acá también. Vamos a seguir recorriendo estas calles de los... ¿Cómo les dirán a la gente de Osuna? ¿Cómo le dicen a la gente de Osuna, bro?
¿Qué tal? No, yo soy colombiano. Es Colombia, pero ¿cómo le llaman a la gente de Osuna? Usueños, no. No, eso osunero. ¿Cómo le dicen a la gente, a la gente aquí de Osuna? Usaonense. Onense. Usaonense. Sí, usaonense. Ah, bueno, ¿de dónde eres tú? De Colombia, Barranquilla. ¿Pero vives acá? Sí, vivo aquí en Osuna. ¿Naciste aquí o qué? No, yo tengo 9 meses aquí en Osuna. Ah, 9 meses Sí, nomás. estaba en Madrid antes y me vine para acá, mi madre vive aquí. Ah, bueno. ¿De Pero dónde? hablas como dominicano, no sé, puertorriqueño. Güey, que escucha Eso dicen. mucho reggaetón, ¿o qué? ¿Ah? No, salsa. Está bueno, saludos. Dale. Bueno, ahí estaba nuestro buen amigo ahí. Muy amable. Osu. Osu. Ya se me olvidó ya. No me acuerdo. ¿Cómo era osueños? ¿Osueños? Dios mío, tengo que retroceder un poco el video para ver cómo es que le llamaban. Pero bueno, hemos llegado aquí otra. Wow, es que podemos encontrarlas por todos lados. Estas fantástica estructura, ¿eh? La verdad que predomina muchísimo en este lugar. Y esto es parte también claro que sí, del centro aquí de Osuna, gente. Chulada. Vean, wow, sale. Mira, ella. Iba el compa con todo, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? Vamos a buscar el rótulo de información para ver cómo se llama esta. Carita Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, ahí está. Y vean, un palito ahí con naranja. Será que agarramos una, ¿eh? Ya me está dando sed, ¿eh? Y por aquí hay una plaza que hemos llegado. La plaza está fantástica, ¿eh? Chulada de plaza, ¿eh? Vean, muy linda, muy colonial. ¿Qué dice ahí? Dice, vamos a ver, Osuna a su hijo predilecto, Francisco Rodríguez Marín. Ok, no sé quién es, pero bueno, vamos a seguir por acá. Y dice Plaza de Rodríguez Marín, así se llama la plaza. Plaza de Rodríguez Marín, gente. Ahora observar ahí, ahí está, ¿eh? Y eso imponente allá en mi espalda, vean, gente. Espectacular, ¿cierto? Pero igual, esa es una iglesia, gente. Una iglesia, pero se ve la antigüedad que tiene, ¿no? O sea, chulada, gente, espectacular. Dice que es de Nuestra Señora de Asunción, dice. Bueno, las calles, por lo menos aquí yo creo que se concentra todo lo que es el comercio de este lugar, porque realmente hay bastante negocio en este lugar, bastante, justamente por todo este lado, ¿ya? Así que farmacia, inmobiliarias, bancos, ópticas, joyerías, restaurantes, cafeterías. Todo esto es lo que puedes encontrar en este lugar, así que fabuloso, gente, fabuloso. Hay una toma aquí que les quería mostrar, justamente por acá abajo. Vamos a ver aquí, estas calles, gente, me remonta hasta Estocolmo, gente, ¿sí o no? Eso me remonta ya hasta Gamlestad, la ciudad vieja ya de Estocolmo, así que me recuerda, ¿no? Al verlo esto. Gente, mejor no sigo porque me va a dar nostalgia y me voy a querer ir para Estocolmo de una sola vez. Al frío. No, señor. Vamos, continuamos. Bueno, y por allá continúa también. Este es como, estamos entrando como en la parte de la ciudad vieja, ¿no? Bien, aquí podemos ver una callecilla, una chulada esta callejuela. Justamente hay una así en Gamlestad, en Estocolmo, que se parece. Exactamente, ¿eh? Lo único que hay puestos de souvenir y todo eso allá en Estocolmo. Pero vean, está bonita, ¿no? Única en su clase, gente. Me ha gustado esta ciudad. Me ha gustado. Ahí déjenme justamente en la caja de comentarios a ver qué les ha parecido esta ciudad maravillosa de la Sierra Sur sevillana, gente. Y yo, pues cordialmente, les estaré leyendo a cada uno de sus comentarios, ¿verdad? Coméntenme ahí desde dónde me ven. Coméntenme qué les ha parecido este video desde aquí de Osuna. Y bueno, pues yo estaré, como les digo, leyendo a cada uno de sus comentarios, gente. Una pequeña plaza, lo que les digo, miren, banco por ahí, una de telefonía, así que ahí está. Seguro de florestería, clínicas, o sea que hay de todo aquí, gente. Más negocios ahí, ferreterías, ¿no? No había mencionado. Hay una ferretería, inmobiliarias ahí, todo muy lindo. Y han puesto estas barreras, para que ningún atrevido pues se pase. Y es bien transitado. Más calles por acá, negocios por acá, bastante, muy lindo. Lo que sí me he dado cuenta, gente, que es bien transitada las calles aquí en esta ciudad. No se compara con los demás pueblos.
Yo, como les digo, he ido a otros pueblos donde las calles parecen fantasmas realmente, ¿eh? Ningún alma, pero aquí las calles realmente transita bastante gente. Es algo de recalcarlo. Y algo que me llamó la atención, que Osuna es muy visitada por turistas, tantos internacionales o el mismo español, e incluso hace turismo. Entonces me llamó bastante la atención eso, ¿eh? Y es algo bonito de recalcarlo realmente, ¿no? Imagínense, porque había bastantes españoles que vienen de otra ciudad a conocer a estos lugares, porque España es grandísimo. Entonces, muchas personas pues no conocen todo su país y bueno, lógicamente hacen turismo, ¿no? En su propio país. Vamos a seguirles mostrando aquí. He llegado justo, yo creo que es una de las plazas principales, porque por allá creo que está el ayuntamiento. Vamos a entrar. Ah, sí, está chula esta placita, ¿eh? Está bien bonita. Wow, el suelo empedrado, gente. Vean, chulada la placita. Está muy bonita. Tiene sus respectivas lámparas ahí. Tiene su fuente ahí al medio. Bien colonial, ¿eh? Pero bueno, sería bueno que estuviera tirando agua con todo, ¿no? Pero bueno, la tienen apagada. ¡Ey! Espectacular, ¿eh? El ayuntamiento, vean. ¡Qué chulada! Y no pueden faltar ahí las banderas, ¿eh? La bandera, 4 banderas. La roja representa la bandera de Osuna, la bandera de España, que está la que sigue, y justamente ahí está la que sigue, la verde es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y bueno, el azul de la Unión Europea. ¡Qué chulo, eh! Ey, es grande este, sí. En comparación a los otros ayuntamientos que hemos visitado, este es más grande. Pero bueno, lógicamente está cerrado el día de hoy. Y qué bonito, porque justamente queda arriba de 2 arcos, que son las calles por donde pasan los automóviles. Y ahí nos dice, o nos señala, ¿verdad? Para allá dice que se encuentra el hospital, escuelas universitarias, zona monumental, museo arqueológico. Y bueno, la calle o la autopista A92, Sevilla-Málaga. Vamos a ver por acá, está chulada del arco, ¿eh? Si vamos para allá, continúa justamente, más negocios. Es grande, ¿eh? Vamos a continuar aquí, justamente ahí está la plaza. Me gustó la placita, ¿eh? Me gustó realmente en ese toque colonial, ¿eh? Restaurante por ahí. Ahí están las personas concentradas ahí, degustando su platillo favorito. Me ha gustado esta plaza, gente. La verdad que muy encantadora, ¿eh? Colonial en su totalidad, antigua, claro que sí, pero pues muy bonita, ¿eh? Osuna tiene muchísimas callecitas, así como esta, muy bonitas, como les digo, pero bueno, no se las voy a presentar todas, pero bueno, es igual que esta, así muy lindas, muy limpias, coloniales, fachadas muy lindas, y la verdad que hay bastante. Osuna realmente, por eso le llamo ciudad de Osuna, porque como pueblo, no, porque realmente está bien grande Osuna, bien grande. Continuamos, gente. Bueno, gente, comenzó la rumba ya. La gente ya aglomerado ahí en esa placita. Estamos caminando aquí, vamos a ir en la parte donde también hay otros restaurantes. Y hay una fuente ahí, se concentra bastante gente ahí, la verdad. Por aquí, ahí podemos ver, dice Plaza Cervantes, claro que sí. Ahí está. Y algo que llama bastante la atención de las personas que visitan Osuna es este arco, vean, ahí podemos ver. Es el arco de la Pastora, así se llama. La verdad que le da un toque antiguo, ¿no? Y un toque artístico, bueno, a este lugar. Bueno, ahí está, arco de la Pastora. Y por este otro lado, justamente, por allá al fondo continúa, ahí hay un parque muy bonito. En un momentito los voy a llevar por allá. Hay más restaurantes también. Y es parte del centro de este lugar. Más calles. Atrás de esos edificios está la Plaza de Toros, gente. Justamente atrás de estos edificios. Pero vamos a mostrarles por acá primero. Vamos a ir caminando aquí. Primeramente para mostrarles, bueno, más negocios por allá. Ah, claro, aquí está la rumba, mi gente. Aquí está ya la gente preparada. Aquí se concentra toda la gente, papa. Este es el corazón, ¿eh? Ah, está la rumba con todo aquí. Vamos a mostrarles de cerca, ¿ves? Está con todo ahí la gente ya. Ah, aquí comienza entonces el ambiente hoy día. Ah, bueno. Vamos a entrar por allí, sí, está con todo ahí la gente. Ah, bueno. Toda la gente, los locales, turistas seguramente por acá.
Mira aquí, claro, ahí está el restaurante y todo eso. Y la fuente por ahí. Decirlos aquí por la orillita entonces. Hay un parque allá también. Aquí está la concentración, ahí está. Bastantes personas en ese restaurante. Ahí está. Y qué bueno porque pega el sol, justo les da el sol y eso les da más sed y les da más ganas de estar tomando, ¿no? Su bebida de preferencia, ¿no? ¿Me entienden? Y aquí está, vean, ahí está. Los dos osos sosteniendo el castillo justamente. Estamos en el escudo, señores. Por aquí hay más negocios también. Está lleno de gente, ¿eh? Claro, como es fin de semana, vienen las personas a este lugar y la pasan bien. Comer su helado, su café, como les dije, su bebida de preferencia. Y se vienen. Gente, la verdad que el tiempo lo amerita, porque está haciendo una calor exagerada, gente. Una calor exagerada. Y es una calor bochornosa, ¿eh? Algo bochornoso se siente, ¿eh? Se me está pegando la camiseta realmente, ¿no? Imagínense. Ahí está, vean qué bonito y espectacular. Eso es lo que lo podemos encontrar aquí en Osuna, gente. Una de las ciudades más encantadoras que me ha gustado realmente de aquí de Sevilla, gente. Bueno, y ahí, gente, justamente ahí, esa parte de ahí se encuentra la Plaza de Toros, gente. Qué chulada, y se ve bastante la antigüedad, ¿no? Puertas cerradas en su totalidad, cero taquilla, no hay nada. Así que bueno, gente, ni modo, papá. Bueno, vamos a remontarlos un poco a la historia. Un dato que quería comentarle: en octubre del 2014 aquí fue filmado o fue escenario una de las películas con mayor taquilla a nivel mundial, gente, que se llama El Juego de Tronos. Así que este lugar fue testigo. Ahí filmaron una de las escenas de esa película muy conocida y espectacular, imagínense, muy bonita. Así que ese escenario, Plaza de Toros, fue testigo de esa espectacular película, gente. Me hubiese gustado haberle grabado por dentro, ¿verdad? La Plaza de Toros, pero el acceso realmente es bien complicado, gente. Hay ciertos horarios o fechas donde vienen los toreros también y hacen su show, ¿me entienden? Y eso es espectacular, familia. Sería bueno mostrarles, ¿no? Voy a ver si tengo la posibilidad voy a buscar por internet a ver si hay entradas para ver un show de esos, ¿no? Y poderlo documentar y que ustedes lo vean también, porque es bonito realmente poderles llevar ese bonito evento, ¿no? Bueno, ahí está, y dice Travesía, Plaza de Toros, Travesía. Y por este otro lado, justamente al frente, hay un enorme estacionamiento, ese que pueden ver ahí al frente. Así que miren las personas ahí, se estacionan y listo. Y esta, voy a mostrarles por acá, y esta es parte de la estructura de la Plaza de Toros. Ven, aquí el estacionamiento, y para este otro lado ahí está la Plaza de Toros, vean. Y está construido el mismo material de lo que es la escuela universitaria de Osuna, ¿verdad? Miren, ahí está. Ya se puede observar un poco, ¿eh? Vamos a ver. Se puede ver, logro apreciar, logro ver un poco lo que es la gradería, los portones rojos y lo que es la tierra. A ver si lo acercamos un poquito. Lo acercamos un poco a lo que alcance hasta ahí. Ustedes puedan presenciar, y al fondo se ve lo que es esa es la Plaza de Toros en Osuna, España, la famosa Plaza de Toros, testigo de escenario de película, como la antes mencionada, lo que hablamos, Juego de Tronos. La gente, hemos llegado aquí a un parque que está súper grande realmente, ¿eh? No quiero grabar mucho por allá porque hay bastante niños, ¿no? Pero se puede observar allá al fondo, hay bastantes niños jugando ahí. Hay personas mayores también sentadas aquí. Muy bonita. Y esta justamente aquí es como una fuentecita, vean. Bueno, fuentezota, ¿no? Pero se ve realmente muy bonito el parque. Pero de igual manera no cesa la calor, ¿eh?
Les voy a mostrar así rapidito, no quiero ser imprudente para grabarles un poco porque hay bastante niño en este lugar, pero hay bastantes juegos para los infantes, ¿no? ¿Me entiendes? Aquí se vienen a divertir y todo eso. Así que es un parque bastante atractivo, ¿no? Para las familias que vienen a este lugar. Así que chulo, muy bonito, gente. Y cada vez más siguen viniendo más personas a este lugar. Voy a mostrarles por el otro lado porque, como les digo, no quiero ser imprudente, ¿verdad? Entonces me voy a ir por acá. ¡Ey! Vean esto. Qué bonito, ¿eh? Moradito. Muy chulo, ¿eh? Es grande, la verdad, este parque. Vamos a mostrarles por aquí. Hay bastantes bancas ahí. Personas que vienen a estar a este parque. Mostrarles por este otro lado. Sí, hay bastante niño por este lugar, gente. Bastante niño, la verdad. No me quiero meter mucho, usted sabe. Muchas personas que son delicadas, ¿no? Para evitar problemas, mejor no. Pero muy lindo, vean. Esas lucecitas, yo creo que en la noche se encienden. Y esta es como unas piletas, ¿no? Pero no tienen agua, sí. Bueno, gente, me ha encantado Osuna. Claro que sí. Puntuación del 0 al 10. 1. No, gente, 10 de a 10 por 10, gente. Muy lindo, muy amable, gente también hospitalaria, servicial. La verdad, muy lindo, no tiene nada que envidiarle realmente a otros pueblos de España. Muy lindo, la verdad que me llevo muy buena experiencia, ¿no? de este lugar. Así que muy lindo, espero que también les haya gustado todo este recorrido que hice por el centro de Osuna, gente. Así que vamos, sigamos, gente. Bueno, gente, me voy, calor exagerado. De verdad que no se aguanta, ¿eh? Y ojo, todavía no estamos en verano, ¿eh? Imagínense que estamos en primavera todavía y se siente una calor de miedo, gente. ¿Se imagina cuando estemos en pleno verano? Dice que llegan temperaturas de 40, 45, hasta 50 grados centígrados, ¿eh? Bastante caliente, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y cada parte o cada lugar del mundo pues tiene su clima, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Bueno, gente, estaba ya casi que me iba, ¿eh? Pero me detuve para mostrarles este fabuloso arco, realmente muy representativo, muy colorido, muy lindo. Y arriba pues tiene las banderas de Osuna, justamente aquí de esta ciudad. La verdad que muy bonito. Justamente también al lado hay una fuente, pero lastimosamente pues está apagada el día de hoy. No está haciendo su show, ¿no? Como hacen todas las fuentes. Pero me gustó el arco, la verdad que se ve bien imponente ahí. La verdad que da ese toque, ¿no? Ese toque bonito a la ciudad. Así que vean, ahí lo pueden observar, muy bonito realmente, ¿eh? Ahí vamos a acercar un poco la toma para poder verlo desde cerca y es bastante grande, ¿eh? Súper grande, está bien protegido también por unos arneses ahí, así que está bien seguro, ¿eh? He venido aquí para mostrarles de cerca, gente, así, de cerca. Vamos a mostrarles de cerca el arco este fantástico, ¿no? Ahí está, vean, en su totalidad. Vamos a verlo. Ah, sí, está chulo. Y bueno, nunca faltan las motocicletas, ¿eh? Siempre, donde quiera que yo vaya, cualquier pueblo, siempre hay motocicletas. Y eso me interrumpen todo el tiempo, ¿eh? Así que, pero bueno, no pasa nada, gente. Tranquilo nomás. Bueno, gente, y con el ayuntamiento a mis espaldas, finalizamos este bonito recorrido aquí por Osuna, gente. Espero les haya gustado, espero que comenten ahí qué les ha parecido esta ciudad. También, si no se han suscrito al canal, que se suscriban, que le den me gusta y le den también a la campanita de notificaciones para que estén al tanto a los próximos videos que vienen aquí en este canal que es Catracho Nórdico. Gente, por favor, no se les olvide de suscribirse al canal porque así me están ayudando un montón, gente, para seguirles mostrando más maravillas que tienen estos países
europeos. Y bueno, que Catracho Nórdico pues siga presentándoles las bellezas que tienen otros países, ya sea fuera del continente europeo también, ¿verdad, gente? Así que, bueno, así que de esta hermosa plaza finalizamos, gente. Nos vemos en el próximo video, pendientes al canal Catracho Nórdico y a todas mis redes, porque ahí estoy subiendo videos por donde yo ando, gente. Así que pendientes nomás a todas mis redes y al canal Catracho Nórdico. Familia, gracias por acompañarme en este hermoso recorrido. Que Papito Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao, gente, se les quiere.